Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Hoy seguimos con nuestro estudio bíblico Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver el segundo y el tercer sello. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 6 versículos 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Algunos argumentan que el jinete de este caballo es también el anticristo, ¿verdad? Que primero viene como hombre de paz, estableciendo una paz, ¿verdad? A través de la labia, de su poder de persuasión, su poder de engaño que le dio Satanás, ¿verdad? Y aquí se muestra su cara realmente de bestia salvaje, ¿verdad? De bestia salvaje. Y podemos ver que posiblemente sí sea él el jinete de este caballo. Y esta secuencia coincide con Mateo capítulo 24, que ahí nosotros, Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y ahí vamos a ver, y habrá hambre, tercer sello, habrá pestes, cuarto sello, y terremotos, sexto sello. Nosotros estamos viendo ahí la secuencia, hermanos, que está llevando tanto Mateo 24, Marcos 13, Lucas también, ¿verdad? Están llevando esa secuencia donde se va paulatinamente aumentando los juicios de Dios sobre la tierra. Y dice la palabra de Dios, y se le dio una gran espada. No era una espada normal, era una gran espada, era una espada que sobresalía. El griego para espada que utiliza aquí Juan es makestai, aunque se usa en término general para referirse a cualquier arma de corte. La connotación más específica de esta palabra puede referirse a la espada curva griega de un solo filo. Su función era cortar, no apuñalar, amputar, no cortar, decapitar o mutilar alguna parte del cuerpo o varias del mismo, ¿verdad? Dependiendo del afilado que estuviera. Permítanme suponer que esta gran espada, no creo, hermanos, no creo que con estos tiempos de avance el anticristo vaya a estar matando con una espada, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos ver que quizá aquí el mismo texto nos está permitiendo ver que esto solo sea un símbolo, esta espada, de un arma muy potente, de un arma muy poderosa que va a tener el anticristo, que le va a ser dada en ese momento. Quizá en este periodo entre que estableció la paz con el arco, ¿se acuerdan? Un arma que quizá haga que las gentes, además de su poder de persuasión, ¿verdad?, hagan la paz con él. Pero aquí, en ese trayecto de tiempo entre abrir el primer sello y abrir el segundo sello, quizá el avance de la tecnología se va a dar bastante, hermanos, y va a traer un arma muy poderosa. Yo me imagino, quizá, permítanme imaginarme un poquito, como dice el apóstol Pablo, permítanme un poco de locura, ¿no? Quizás sea un rayo láser muy potente que decapitará o mutilará todo lo que se ponga a su paso, ¿verdad? Un tipo como espada de guerra de las galaxias, algo así, ¿no? Pero a lo mejor sea la de la guerra de las galaxias, nada más será hasta cierto límite, ¿verdad? A lo mejor lo pueden disparar, ¿verdad? Y hacer que se dispare a largo plazo y decapitar de un solo sas a varios. Pudiera ser, hermano, pudiera ser. No estoy diciendo que sea y lo estoy aclarando. Algunos comentan que es el arma nuclear, ¿verdad?, que son las bombas atómicas, pero esto hasta la fecha es difícil que sea, hermanos. ¿Por qué? Porque hay varios países, los que más tienen bombas atómicas, Estados Unidos y Rusia. Y Rusia va a ser el archienemigo y es uno de los que más tiene. Van casi a la par con Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene un poco más de bombas atómicas. Así que no creo que sea un armamento nuclear. Va a ser algo más temible, ¿sí?, que esto. Y esta gran espada
Simboliza la autoridad civil y el poder del gobierno para castigar. Nosotros lo vemos en Romanos capítulo 13, versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Quizá, ¿verdad? El anticristo con esto va a castigar rebeliones que va a haber. Porque no solo va a haber nación contra nación, reino contra reino y todo ese detalle, sino también a lo mejor insurrecciones civiles contra él. Y él los va a castigar con esta arma, ¿sí? Y va a ser muy temible. Recordemos con esto también la imagen que vio Nabucodonosor en Daniel capítulo 2, versículo 42, en específico los dedos. Dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Por qué? ¿Por qué en parte fuerte y en parte frágil? Porque va a depender de las alianzas humanas. Las alianzas humanas siempre son frágiles, inestables, hermanos, y se pueden romper en cualquier momento. Y es lo que va a suceder aquí también, hermanos. Les repito, habrá guerra civil y habrá castigo, muchas muertes, mucha sangre derramada por este jinete. Y si es como pretendemos el anticristo, pues será el anticristo quien derrame mucha sangre. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores de Dios, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hermanos, y eso está hablando de cuando Dios entrega una sociedad. Esto está hablando cuando Dios entrega una sociedad. Romanos capítulo 1, versículo 28 a 31, no está hablando de la gran tribulación, está hablando de cuando Dios entrega una sociedad, ¿sí? A una ciudad o a un país lo entrega. ¿Por qué? Debido a su maldad, a que no reconocen. Tendríamos que leer desde el versículo 18 y es una explicación para todo eso, pero en la medida que el hombre no va reconociendo la gracia restrictiva de la maldad del corazón, se va alejando de él y Dios puede entregar una ciudad hasta quedar una ciudad depravada. Sucedió en Pompeya, ¿verdad? Después de la Biblia podemos ver Pompeya, ¿verdad? Donde Dios la arrasó con el volcán, con la lava, destruyó a todos los habitantes de Pompeya, ¿verdad? Porque era un desorden tremendo lo que había en esa sociedad y Dios emite juicios. Eran así como dice aquí la palabra, ¿sí? Así que, pero ahora en el tiempo de la gran tribulación, esto lo veremos en el mundo entero, hermano. Bueno, lo verán los que se queden, ¿verdad? Perdón. Sí, será en el mundo entero, será visto en el mundo entero, no en un país o en una ciudad, sino en el mundo entero. Entonces imagínense cómo van a estar esas guerras, cómo va a estar esas alianzas humanas. Total, si hoy en día son inestables, imagínense cómo va a estar ahí. Esta guerra es sin precedentes en la historia de la humanidad, hermanos. La Segunda Guerra Mundial se va a quedar chica, ¿sí? Además de que la Segunda Guerra Mundial fue solo en Europa, en sí, en específico, hermanos, donde afectó fuertemente, ¿verdad? Hubo países donde no cayó una bomba. Entonces, pero aquí en esta guerra que se está hablando aquí, al abrir el segundo sello, las guerras, será en todo el mundo. No habrá un país, no habrá una ciudad que tenga paz, ¿sí? Todos en guerra. Si el jinete es el anticristo, es a él a quien se le da la gran espada, y esto podría indicar que suprimirá esas rebeliones con una ofensiva muy poderosa y el arma que traerá que será muy poderosa. Adicional a esto traicionará sus pactos de paz con las naciones, ¿verdad? Recordemos que el anticristo es traicionero, ¿sí? La falsa paz que el mundo da siempre traerá al final un caos. Por eso Jesús dijo: yo no doy la paz como el mundo la da.
El mundo da una paz efímera, una paz de neblina que ahorita está y al rato se desvanece, rapidito. Has pasado por un lugar de neblina que de repente está densa y en 5 minutos o menos desapareció. Así son las alianzas del mundo, así es la paz que ofrece el mundo. Tú estás buscando paz, no la busques en el mundo, búscala en Cristo Jesús, que Él es el único que da la paz perdurable, la paz verdadera. Esa paz que viene de sentirse reconciliado con Dios, esa paz profunda, ¿sí? Ahora encontramos que dice aquí el versículo, le fue dado poder para quitar la paz. Este poder no es de Él, le fue dado, le fue otorgado. Alguien se lo dio. ¿Quién? En primera instancia, primero observado, Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Sí? Ahí está. Satanás le otorga esa autoridad. Pero por arriba de Satanás está Dios, que decreta y concede lo que Satanás va a hacer. ¿Sí? Es Dios quien autoriza y Dios quien permite y Dios quien decreta que sea así. Satanás no puede hacer su voluntad porque no es soberano, aunque quisiera, está sujeto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Salmo 144, versículo 10. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. ¿De quién habla el salmista? De Dios, ¿verdad? Dios es el que da la victoria a los reyes. Si el anticristo va a salir victorioso es porque Dios le ha concedido eso. Proverbios 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mas Jehová es el que da la victoria, hermanos. Miren, hermanos, es Dios quien concede la victoria. Es Dios, y eso hoy en día tenemos que entenderlo desde hoy en día, hermanos. Es Dios quien permite todas las cosas, buenas y malas. ¿Sí? Es Dios quien está al mando de todo el universo, de cada átomo, de cada molécula que se mueve en el universo, se mueve porque Dios lo está autorizando que se mueva. Él es el que sustenta todas las cosas, dice la palabra de Dios, con la palabra de su poder. Y ahí está, hermanos. Nada se mueve si Dios no lo autoriza. Ese es el Dios todopoderoso, soberano, que realmente debemos adorar. Y debe ser temido también. Mas Jehová es el que da la victoria. ¿Qué prueba estás pasando? Oh, es que Satanás me tiene... No tienes que andar, ve con Dios. Porque Dios es el que autorizó eso. Y ve y humíllate delante de Él y dile, Señor, si tú me has estado pasar por esta prueba, dame las fuerzas y la fe para pasarla avante, ¿verdad? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y el contexto son las pruebas, hermanos. Son las pruebas, las tribulaciones, las persecuciones, las angustias. ¿Sí? Y ahí está la palabra de Dios. Dios es el que concede las cosas. ¿Sí? Es el Señor Jesucristo quien desata, quien rompe el segundo sello y le concede al anticristo quitar la paz. ¿Sí? Ahí está, hermanos. Le concede hasta ser traicionero. Un antecedente de anticristo es Hitler. Este hombre le decía a las naciones, cuando las naciones veían que podía invadirlos, como Polonia, por ejemplo, ¿verdad? Dice la historia que Polonia le dijo, oye, no me vayas a invadir, ¿sí? Porque Polonia quería hacer como una alianza con Hitler, no me vayas a invadir. No te preocupes, ¿cómo crees? Yo no tengo la menor intención de invadirte, ¿verdad? Y en la madrugada ya le estaba cayendo encima. Así era Hitler, ¿sí? Era así. Bueno, el anticristo va a ser peor. Hitler es un niño, un bebé ante el anticristo, ¿sí? Y hermanos, esto no es otra cosa. ¿Por qué Dios permite estos juicios, hermanos? ¿Por qué Dios va a permitir que el anticristo quite la paz? El mundo pide paz, el mundo quiere paz, pero rechaza al príncipe de paz. Rechaza a aquel que le puede dar la verdadera paz porque no quiere a Dios, no quiere a Jesucristo que reine sobre su vida.
prefiere adorar a Satanás, prefiere adorar a un ser vil y despiadado como el anticristo, como la bestia que vendrá, esa bestia salvaje, ese hombre descrito como una bestia salvaje, ¿verdad? Prefieren adorar a ese que adorar al príncipe de paz, quien les puede dar la verdadera paz. Por lo tanto, lo único que les queda es que terminen en guerra y caos. Si ahorita en la dispensación de la iglesia vemos guerras y todo eso, Santiago capítulo 4 versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermano, ¿por qué son las guerras? Por la maldad que hay en el corazón del ser humano. Eso es sencillo. Pues eso es lo que propicia todo. Si entendiéramos esto y en lugar nos humilláramos delante de Dios y buscáramos su rostro y le pidiéramos que cambiara nuestro corazón, sería otra cosa. Pero no queremos. Repito, preferimos adorar a la muerte, a Satanás y todo eso que adorar al Dios vivo y verdadero, cuando en Él tenemos la paz. Amigo que me escuchas, en Él tienes la verdadera paz, porque cuando te reconcilias con Dios hay paz en el corazón. Pero ellos dicen que no reine sobre nosotros. Recordemos la parábola esa que Jesús dio, ¿verdad? Del hombre que se fue para recibir un reino y los que se quedaron ahí, los habitantes van a decir: no queremos que ese reine sobre nosotros. Y cuando él ya vino a tomar el reino, ¿qué hizo con eso? Los destruyó. Y eso es lo que estamos ocasionando. Tú estás diciendo ahorita: yo no quiero que Cristo reine sobre mi vida. No, prefiero al Satanás, prefiero a la muerte, prefiero al anticristo. Y ahí andas adorando otras cosas, ahí andas adorando humanos, ahí andas adorando a políticos, ahí andas adorando a la muerte, la traes hasta aquí, ahí andas adorando a Satanás. Pero ¿qué te va a traer todo eso? Que cuando Él venga te destruya. Porque Él es el Señor. Y Él reina sobre Satanás, sobre la muerte, sobre todo ser humano, sobre todo. Y Él es el único que puede reconciliarte con Dios para darte la verdadera paz. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 versículo 21 al 33: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y ahí está, hermanos, todas las causas por las cuales se hace una guerra, ahí está, en el corazón del ser humano. No es de afuera. El problema no está afuera, el problema está dentro de nosotros. Esa es la realidad y eso es lo que no entiende el ser humano, que el problema no está fuera de él, el problema está dentro de él. El problema está en su naturaleza pecaminosa. Esa es la realidad del problema, y si queremos paz necesita cambiar esto, y ese cambio solo Cristo lo puede dar, solo aquel que murió en la cruz del Calvario para transformar el alma y que el Espíritu Santo pueda venir y hacer una nueva creación dentro de nosotros. Él es, por eso, el príncipe de paz. Solo en Cristo encontramos la paz verdadera y permanente. El rechazar a Cristo es arrojarse a los brazos de la guerra, arrojarse a los brazos del caos y la destrucción. En Juan capítulo 14 versículo 27 el Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y ahí está la diferencia. Jesús está hablando de una paz mucho más grande, mucho más inmensa, totalmente perdurable, a diferencia de la del mundo, que te da solo una paz momentánea, pequeña y efímera. Y es que no hay mejor paz que estar en paz con Dios. No hay mejor paz que eso, hermano. Como dice ese himno: en mi corazón la paz de Cristo domina. En mi corazón hay gozo que nunca termina. Y eso es cuando llega la paz de Dios en el corazón de uno. Cuando estamos reconciliados con Dios, ¿está dominando la paz de Dios en tu vida? ¿Está redominando esa paz? ¿Estamos en paz con Dios? La paz de Dios es lo único que puede transformar las guerras, traiciones, mentiras y desórdenes en tranquilidad, calma y paz.
La paz de Dios predomina en medio del agitado mar y las grandes olas, en medio del huracán más atroz. ¿Recuerdas cómo iba el Señor en la barquita que estaba siendo azotada por los vientos y las olas? Que los discípulos le dijeron: Señor, ¿no te da que perecemos? El Señor iba durmiendo, iba descansando, iba despreocupado totalmente. Esa es la paz que Cristo da. Esa es la paz que trae al corazón el Espíritu Santo cuando entregas tu vida a Cristo Jesús, cuando reconoces que le has fallado a Dios y te reconoces como pecador y te entregas a los brazos de Cristo Jesús. Esa es la paz que va a reinar en tu corazón cuando entregues tu vida a Cristo. Esto nos debe hacer confiar más en el Señor Jesucristo, hermanos. Cristiano. ¿Por qué? Porque cada suceso en la historia está decretado y autorizado por Él. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo: todo el juicio el Padre se lo ha dado al Hijo. Todo juicio que pueda venir, toda tribulación, toda persecución, toda angustia, todo temor, todo, Cristo lo está autorizando. Cristo lo está autorizando. Por eso cuando estamos con Él, podemos saber que Él está permitiendo todo eso. Y solo lo que está haciendo en el cristiano es pulir su fe, que es más preciosa que el oro. Cuando tenemos esa fe, ¿verdad? Esa fe más preciosa que el oro, hermanos, veremos la maravilla de Cristo y la gloria de Cristo. ¿Sí? Y entramos al tercer sello, la hambruna. Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El Señor Jesucristo abre el tercer sello. Y Juan lo que ve primero es un caballo negro, ¿verdad? El caballo negro está asociado con la pena y el luto, pero también con los que sufren escasez, representando el oscuro panorama o el negro panorama que la humanidad va a vivir. El jinete vemos que trae una balanza en la mano. El griego para balanza es zugos, que significa yugo. Se utiliza ese palo del yugo, ¿verdad? Y en ambos lados se ponía un plato donde en un lado se ponía lo que se iba a comprar y del otro lado con lo que se iba a pagar, y tenía que quedar nivelado, ¿sí? Era la forma de aquel entonces. Pero también aquí nos da la idea, como al ser yugo, ¿verdad? Nos está hablando de la idea de servidumbre, ¿sí? Esto nos va a dar una idea de lo que va a suceder, hermanos. La balanza, ¿verdad?, nos marca que va a haber una escasez de alimentos tremenda, porque los precios van a estar súper inflacionados. Pero también nos habla que va a haber esclavitud. Y tenemos que tener cuidado con esto, ¿no? Amigo, ¿qué estás esperando para entregar tu vida a Cristo? ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios descargue su ira? Porque esto será es la gran tribulación, es como conocido como el día de la ira del Dios nuestro, el día de la venganza del Dios nuestro. Por eso Jesucristo, ¿verdad?, en su primera venida se quedó cuando Él dijo, ¿verdad?, que Él venía a dar libertad a los cautivos y a los presos y a anunciar la buena voluntad del Señor. Pero se detuvo en la profecía cuando dice: y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Por qué se detuvo ahí? Porque empieza aquí en la gran tribulación. Y Él lo plasma en su segunda venida. Es cuando Él va a venir al día de la venganza del Dios nuestro. Pero Dios empieza en esta parte. Y estamos viendo las situaciones que están sucediendo en la humanidad. Primero vimos una guerra terrible, guerras, todo. Ahora vemos hambruna, provocada en parte por las guerras, hermanos. ¿Por qué? Porque las guerras traen escasez. Al haber guerras y todo eso, se destruyen cultivos, se destruyen fábricas, se destruyen puentes, se destruyen caminos, se destruyen aeropuertos, se destruyen puertos, navíos.
Y entonces, ¿cómo produces el alimento? Como ahorita vemos, por ejemplo, ¿verdad? Que Ucrania, pues ahorita que era el líder de granos y todo eso, no puede mandar al mundo porque están en guerra. ¿Sí? Entonces, ahí sucede, hermanos. Y los precios se inflan. ¿Sí? Y entonces vemos esta parte, hermanos, que dice 2 libras de cebada por 1 denario. ¿Qué son 2 libras, hermanos? Perdón, es 2 libras de trigo, discúlpenme. 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Qué son 2 libras? Equivale a 0.907 kilogramos, o sea, 907 gramos de trigo. Aproximadamente se necesitan 1.5 kilogramos de trigo para hacer 1 kilogramo de harina de trigo. Es decir, que aquí nos está hablando de 604 gramos de harina para hacer pan por un sueldo mínimo, por un salario del día, hermanos. ¿Cuánto está el salario aquí en México? No sé, 200. Entonces, 600 gramos de harina por 200 pesos. Y te hago la otra pregunta, pero para hacer el pan, ¿qué más necesito? Necesito huevo, ¿verdad? Necesito levadura y otras cosas. Pero el salario de un día me va a alcanzar apenas para comprar esos 600 gramos de harina. Entonces a lo mejor la esposa trabaje, otro y pueda comprar el huevo quizá, y otro trabaje, pues un hijo, los hijos, y entre todos apenas alcance para comer un pan cada uno al día. Van a ver, vean cómo está la escasez, cómo va a estar, ¿sí? Y dice 6 libras de cebada, o sea 2.731 gramos aproximadamente. La cebada en los tiempos que se escribió Apocalipsis era utilizada como alimento para los pobres, para hacer pan plano, o sea, sin levadura, ¿sí? Claro, tiene el mismo sabor, es más insípido. Se utilizaba también para alimento para los animales, alimento para los gladiadores y para hacer la cerveza también en aquel entonces. Así que la hambruna, hermanos, lo que nos está diciendo que la hambruna va a afectar a ricos y a pobres. A ambos los va a afectar, ¿sí? El rico que está acostumbrado a comer ciertos manjares ya no va a poder hacerlo. Y el pobre, pues va a empeorar todavía, ¿verdad? Su alimentación. ¿De qué sirve el dinero cuando no hay que comer? No te vas a agarrar las monedas de 10 pesos y te las vas a comer, o los billetes de 100, de 500, qué rico. No. Simple y sencillamente de nada sirve el dinero, de nada sirve el oro si no hay que comer. ¿Sí? Todo esto es producto de lo que ocasionó la guerra y de otras cosas que el Señor pudiera mandar en ese momento para que la hambruna sea bastante fuerte, ¿sí? Hemos visto hambres hoy en día, hambres tenemos en África, tenemos en ciertos lugares de África y en ciertos lugares hambres, hermanos. En México hay zonas donde hay hambre, hay hambruna, ¿sí? Pero aquí va a ser algo a nivel mundial, repito. No va a ser algo de aquí. Hoy en día, a lo mejor la guerra de Ucrania, y Ucrania puede abastecerse de Yugoslavia, de Polonia, puede abastecerse de Rumania, puede abastecerse de otros para que le den alimentos, pero aquí va a ser hambruna mundial. Recordemos, por ejemplo, el caso de José, ¿verdad? Cuando le resolvió el sueño a Faraón, ¿verdad? Y entonces pudieron así suplantar la hambruna, pero los hijos de Jacob, para sobrevivir, tuvieron que venir a Egipto, ¿verdad? Y eso, pero ¿por qué? Almacenaron. Pero aquí estamos hablando de que va a ser una hambruna a nivel mundial. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde, hermanos, van a sacar? ¿Sí? Si tomamos que el jinete de este caballo también es el anticristo, sería porque muy probablemente, hermanos, y aquí recuerden lo que decía yugo, que va a haber a la vez, es cuestión de la inflación, pero también que va a haber una especie de esclavitud. Y es muy probable que el anticristo establezca los racionamientos, y cobros de la escasa comida. Como en el caso, ¿se acuerdan de José también en Faraón? Que él almacenó, ¿verdad? Y compró trigo, pero en el día de la hambruna y todo eso lo vendió, ¿verdad? Lo vendía para Faraón, para aumentar las riquezas al que en él servía.
Y entonces nosotros vemos que probablemente aquí sea lo mismo con el anticristo. Él va a crear un sistema de racionamiento y cobros ante la escasa comida. Él va a tomar el control de todos los cultivos y todo, ¿verdad? Y él va a empezar a decir, a ti te toca tanto, a ti, ahí está, 100 gramos de esto, 100 gramos de esto, 100 gramos de esto, hasta de comer, 100 gramos, pero dame, págame, vale tanto, ¿sí? Nosotros lo vemos, pero dice la palabra de Dios, pero Dios ordena, no dañes o graves el aceite y el vino. El aceite se refiere al aceite de olivo, hermanos, ¿sí? Y el vino, el griego oinos nuedo, referirse al jugo, oinos, puede referirse al jugo de uva o al vino fermentado, hermanos. Ahora, la palabra esta se utiliza muchísimo más para el vino fermentado que para el jugo de uva. Entonces, ¿y por qué el jugo de uva no me daría nada en ese tiempo? ¿Por qué al vino no se le va a tocar? ¿Verdad? Vamos a verlo. Pero algunos asocian esta palabra oinos en griego del hebreo yayin, que significa fermentado, de aquello que intoxica, que emborracha. Entonces, la orden es, no toques el aceite de olivo, no toques el vino, ni el aceite ni los vinos. Pero el aceite de olivo en aquel entonces lo utilizaban y lo preparaban para remojar el pan como un aderezo y comerlo, ¿sí? Pero ¿para qué va a servir el aceite si no hay pan? ¿Sí? ¿Para qué sirve el vino? El vino tinto para comerlos con un filete o algo así, si no hay carne, si no hay, ¿verdad? ¿De qué sirve todo eso si no hay? Pero muy probablemente también la cuestión del vino se refiera a que en la misericordia de Dios les va a conceder algo para que aminore, ¿verdad? Dice por ahí en el mundo que los del alcohol se olvidan los problemas. Quizá Dios conceda, no sé, hermanos, no lo desconozco, pero en su misericordia para que apacigüen su sufrimiento, en la misericordia del Señor. Por eso en este tiempo no es de pura ira. Dios va a mostrar varias veces, hermanos, y lo vamos a ver en el estudio de Apocalipsis, va a mostrar gracia y va a mostrar misericordia dentro de los duros castigos. Dios va a estar mostrando gracia y misericordia. Donde sí no va a mostrar gracia ni misericordia es en el lago de fuego y azufre. Ahí sí va a ser pura ira. Sí. Pura ira. Y si pudiéramos tocar algún toque de misericordia, pues una ira en cierta forma y hasta cierto punto soportable, aunque un sufrimiento intenso, pero Dios podría mandar algo mucho peor, hermanos. Dios es todopoderoso. ¿Sí? Es decir, hermanos, que será muy terrible el hambre que se va a venir. Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Ahí va la secuencia, hermanos. Para que veamos que sí va una secuencia. Sí va una secuencia en Apocalipsis. Y concuerda con Mateo, con Marcos, ya lo dije, y todo esto. Dice, y todo esto será principio de dolores. Hermanos, este pasaje de Mateo lo hemos aplicado para ahorita la dispensación de la iglesia, pero no es para la dispensación de la iglesia, es en la gran tribulación y será el principio de dolores. ¿Por qué? Porque se vienen castigos más fuertes cuando sean sonadas las trompetas y mucho peores cuando sean las copas de la ira, ¿sí? Es decir, es apenas el inicio de la gran tribulación. Hermanos, nosotros tenemos que ver todo esto. ¿Sí? Además, el aceite y el vino en el tiempo que se escribió Apocalipsis eran también medicinal, hermano. Recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo: tómate un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades en el estómago. Y otra vez ahí está el griego oinos. Y hermano, no se refería al jugo de uva, porque el jugo de uva no te va a ayudar en el estómago. ¿Estamos de acuerdo? Se refería al vino fermentado. Tómate un poco de vino a causa de tus continuas enfermedades en el estómago. Era algo medicinal, ¿sí? El aceite también para las heridas del cuerpo, y eso era algo medicinal. Entonces bien podría referirse también a que será tomado como algo medicinal, hermanos.
o que la medicina no será afectada. Podríamos también a lo mejor suponer eso. En profecía no podemos ser tajantes, ¿estamos de acuerdo? En cuanto a estos detalles, en lo que la Biblia sí nos marque que sea tajante, por ejemplo, que el primer sello y luego viene el segundo, eso sí es tajante, ¿sí? No podemos decir que primero será el segundo y después será el primero, o que primero será el sexto y luego el tercero y luego el primero y luego el 6 o el 8 y 7. No, no es así. O que las trompetas, la séptima trompeta va a coincidir con el segundo sello y la cuarta copa con el séptimo sello. Y no, hermanos. Hay una secuencia, lo está mostrando el contexto, ¿sí? Entonces tengamos cuidado de eso, ¿sí? Dios siempre, hermanos, en medio del ardor de su ira, Dios actúa con misericordia. Dios actúa con misericordia. Salmo número 103, versículos 103, 10, y 11. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Fíjate, Dios no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermanos, Dios nunca nos castiga en esta dispensación conforme a lo que merecemos, ni en la gran tribulación conforme a lo que merecemos. ¿Por qué? Porque estamos viendo la misericordia de Dios, no afectando el vino y el aceite, dándoles, si lo ponemos que es para uso medicinal, si lo ponemos que sea la medicina, ¿verdad? O si lo ponemos que en medio del dolor y el sufrimiento el hombre busca en el vino un aturdimiento para soportar todos esos momentos tan difíciles. Es la misericordia de Dios, hermanos. Es la misericordia de Dios que está permitiendo que eso no sea tocado, que eso no sea afectado. Nuestro Dios es muy misericordioso, ¿verdad? Y nos da esa oportunidad, hermanos, de entenderlo. Vemos que Él desata la ira, que Él trae la paz, Él trae la guerra y Él trae el hambre. Hermanos, como dice la Escritura, nuestro Dios es fuego consumidor. No juguemos con este Dios, porque es el Dios vivo, es el juez, es el rey, es el Señor, ¿sí? Y Él es un Dios que es amor, pero también es santidad, es justicia, es ira, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos entender esto, hermanos. Hay que tenerle a Dios temor, porque Dios no anda con juegos, hermano. Y lo estamos viendo aquí, vienen tiempos muy tremendos porque la humanidad se ha aferrado a que Dios no reine sobre ellos y han endurecido sus corazones y han blasfemado contra Dios y prefieren adorar a la muerte. Miren cuántos templos de la muerte se están abriendo, templos satánicos se están abriendo en México. Cuánto toda cuestión está sucediendo, hermanos, en México. Veámoslo. Y eso es parte de la ira que se va a venir sobre el mundo entero y lo que está haciendo el mundo entero, ¿verdad? Burlándose, queriéndose burlar de Dios, queriéndose creer que pueden salir victoriosos contra un Dios todopoderoso. Es como si una hormiguita quisiera salir avante contra un elefante. No se puede. Y ese ejemplo queda infinitamente pequeño con respecto a que los hombres se quieran enfrentar con su Creador. Porque Dios con su palabra creó todas las cosas. Imagínate, todo el vasto universo que conocemos, Dios lo creó. Y con una sola palabra de Él se transforman todos los escenarios. Y vamos a ver todos los cataclismos que van a venir y todos los juicios tan tremendos de Dios que van a venir sobre la humanidad. Y que esto es todo el inicio, ya lo vimos, es principio de dolores. Es nada más los primeros síntomas de lo que va a venir en la gran tribulación, hermano. Es el inicio. Y aún así vamos a ver que en los momentos difíciles los hombres, en lugar de arrepentirse, van a blasfemar contra Dios. Van a blasfemar contra Dios. Van a reconocer que Dios les está mandando todo eso, pero en lugar de arrepentirse, en lugar de postrarse delante del Señor, blasfeman contra Él.
Como la hormiguita, a ver, aplástame. Que le diga al elefante, a ver, aplástame, si puedes, órale, aplástame. ¿Qué va a hacer el elefante? Ya quedó la hormiguita. Simple y sencillamente. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Nosotros, pero repito, el ejemplo del elefante con la hormiguita se queda infinitamente pequeño con respecto a los hombres queriéndose poner al brinco con Dios. Dicen por ahí el mundo, ¿verdad? ¿A qué te quieres poner con Sansón a las patadas? ¿Sí? O decía mi padre, ¿para qué le buscas 3 pies al gato si sabes que tiene 4? Entonces, esa es la realidad, hermanos. Esa es la realidad, amigos. Nos estamos queriendo enfrentar con un Dios que con una sola palabra nos puede hacer añicos. Y ninguna de nuestras armas, ni la más potente bomba atómica puede hacerle daño. Primero, no le puede hacer daño. Y en segunda, en cuanto la tumbemos, que Dios diga, destrúyase, y se destruye. Y nos daña a nosotros mismos. Nuestras propias armas que vamos a querer utilizar. Y lo vamos a ver al final de la gran tribulación. Cuando todas las naciones se pongan en fila para esperar al Mesías para atacarlo. ¿Qué cosa, qué pensamiento, qué irracionalidad del ser humano queriéndose enfrentar al Creador. Y esas mismas armas que le van a querer aventar van a explotar ahí mismo y los va a hacer cachos. Porque vamos a ver, no lo voy a escribir, pero dice que la piel se les va a decaer y todo eso. Y eso habla de armas químicas, eso habla de armas nucleares, eso habla de otro tipo de armas, hermanos. Y las mismas armas que ellos van a querer utilizar contra el Señor las va a utilizar contra ellos. ¿Quién puede contra el Señor? ¿Quién puede contra el Dios que con una sola palabra nos podría desaparecer para siempre? No juguemos con Dios. Te invito, amigo, a que hoy medites y veas lo que va a venir y que Dios no ande con juegos. Dios no se anda con juegos. Dios cuando dice algo lo cumple. Y esto se va a cumplir. Y hoy estamos viendo pequeños ejemplos, pero nada comparables con lo que va a venir. ¿Sí? ¿No crees que es momento de humillarnos delante de Dios? ¿No crees que es momento de que te entregues a Él antes que te alcance la ira de Dios? Antes de que te aplaste esa ira, no seas como la hormiga que se pone al brinco con el elefante. No, hermano, no seas como aquel que quiere ponerse a los puñetazos con Sansón. Y repito, queda infinitamente pequeño eso. Es mejor entender que Dios, hoy puedo encontrar el amor, la gracia, la misericordia y el perdón de Dios, porque Dios está dispuesto a perdonar a todo aquel que se acerca a Él con un corazón arrepentido y entregado a Cristo Jesús. Hermanos, si tú hoy reconoces que no tienes otra opción más que Cristo, hazlo hoy. No endurezcas tu corazón, hazlo hoy, amigo mío. Si tú ya aceptaste a Cristo, pero andas en una vida de pecado, andas mal, no andas en comunión con el Señor, hoy arrepiéntete, hoy entrega tu vida a Cristo antes de que sea muy tarde. Y si tú en verdad eres un cristiano, pero te deslizaste al mundo, hazlo antes de que te llegue la disciplina de Dios. Porque vas a entender que la disciplina de Dios es difícil. La palabra de Dios es clara, el juicio empieza por la casa de Dios. Va a empezar por nosotros. Tengamos mucho cuidado. Es que la gracia me libra del... No, la gracia no te libra de la disciplina de Dios. No te libra de la disciplina de Dios. Así que ten cuidado, no juguemos con Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Te invito hoy a entregar tu vida a Cristo Jesús. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo antes que sea muy tarde. Y si tú eres un cristiano fervoroso, busca al Señor con todo tu corazón y dile: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y vea si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermano, va a ser que nuestra fe sea fingida y nos esté engañando nuestro corazón a nosotros mismos. Meditemos en esto. Dios te bendiga.